Listo. Entonces, lo que nosotros habíamos mostrado la semana pasada era el análisis que uno ve más gráfico que es una parte del análisis técnico, y que nosotros veíamos lo que es un piso, lo que es un techo, un canal alcista, etc. Ahora lo que nosotros vamos a mostrar son los indicadores técnicos más clásicos. Vamos a tratar de mostrar 4 o 5 dentro de lo que nos da el timing de esta primera hora, y para después en el segundo bloque, como les había comentado, viene a presentarnos de fintech no criptos, digamos, la Diana que trabaja en Fintual también, que había gente que había preguntado dónde podría invertir. Creo que justamente ese es un punto importante que podrían preguntarle a ella. Entonces nosotros vamos a tratar de cerrar justamente los principales indicadores. ¿Yo en qué estoy? En Bloomberg estoy en una función que se llama TEC, así como Technical Analysis, y que justamente te dice, oye, tenemos todos estos indicadores técnicos para lo que se te ocurra. Tiene estudio estándar 104, tiene de otras que no son Bloomberg 181 más, así que hay 285 indicadores técnicos. Imposible cubrirlo en un curso que es introductorio, ¿sí? Después, por ejemplo, si alguien sigue el Magíster de Finanzas, quizás pueda haber algo más. Pero vamos a tratar de ver los mínimos. Después, si a alguien le gusta mucho el análisis técnico, quiere ver más, el Murphy es la Biblia del análisis técnico, Technical Analysis of Financial Markets. Ese libro 30 años tiene y 30 años que funciona. Entonces, si a alguien le gusta a seguir el análisis técnico, busque el Murphy. Esa es mi recomendación para 30, no sé, 40 capítulos de todo lo que tengan que saber de análisis técnico. Nosotros vamos a tratar de introducir algo. Por ejemplo, nosotros veíamos las medias móviles la semana pasada. Entonces voy a poner un indicador que es el MACD. El MACD justamente dice, mira, las medias móviles divergen o convergen. El MACD se llama Moving Average Convergence Divergence. Es decir, si las medias móviles se separan, divergen. Si las medias móviles se acercan, convergen. Por ende, lo que está midiendo aquí es justamente la diferencia. Por ende, si una media móvil se cruza con la otra media móvil, ¿cuánto es la diferencia entre cada una en ese punto? ¿Cuánto Cero. es? Cero. Listo. Excelente, Ignacio. Entonces, el MACD te da esas indicaciones de comprar o vender justo cuando está en cero. Miren, yo voy a mantener abierta esta pestaña, pero voy a abrir una al lado. Entonces, ¿qué activo quieren que analicemos? ¿Algún activo en especial que quieran analizar? De cualquier cosa. Ujú. Algún bono. Casi cualquiera, perdón. Ni bonos ni derivados va a funcionar el análisis técnico, pero cualquier otro commodity, divisa, El cobre. cripto, el cobre, ya. Entonces, miren, para saber el cobre, vamos a ahí, F9, commodity. Entonces voy a ir al commodity playbook, que te va a decir cuáles son las cosas que tengo respecto a ciertos commodities. Y ahí entonces tengo el cobre. Lo que me da es el cobre a 3 meses, es un contrato futuro sobre el cobre, pero se mueve como si fuese el cobre. Y está planteado en dólares por tonelada. $9.419 la tonelada. Entonces voy a seleccionar el cobre. Aquí va a aparecer London Metal Exchange Copper 3 month. Y entonces voy a ir a Graphic Prices. Entonces, yo voy a editar el gráfico y en el Edit Chart le voy a agregar cosas. Y ahí entonces voy a decir el MACD. Te va a decir, oye, que usted quiere alguna acciones, McDonald's sugiere por búsqueda,
¿Qué campos quiere? Oye, ¿quiere dar tantos datos, si hay señales, si hay cosas? No, yo quiero los estudios. Y entonces ahí te va a dar el MACD al final. Y ese es seleccionado. Entonces, fíjense. Estamos viendo el cobre un año que sufrió como un rally importante, pero que ha sido bien golpeado el último tiempo. Entonces voy a achicar el gráfico un poco a quizás 6 meses. O, no, 3 meses voy a poner. A ver. Me fui al chancho. A ver, voy a cambiarlo. 3 meses. Ahí sí. Entonces, fíjense, aquí era más o menos cuando valía como 4.8 la libra y después empezó a caer. Y respecto, por ejemplo, a lo que veíamos la semana pasada, se pegó un rebote importante. Entonces, ahora uno querría saber, oye, ¿va alcista o va bajista? Digamos, desde acá hasta acá fue buen rebote. Si alguien compró cuando hablábamos la semana pasada de esto, 5% fue un buen trade de la semana. Entonces, diría ya, el MACD está bajo. Fíjense que a veces la línea blanca es el MACD, el signal y el difference, que son la roja y la verde, no la vamos a considerar hoy día, es más avanzado que lo que nosotros esperamos tener en este curso. Si la línea blanca va por arriba, por ejemplo acá, quiere decir que las medias móviles están divergiendo, es decir, están muy lejos una de otra. Cuando las medias móviles van a cruzar, acuérdense que uno decía, si la media que manda, ¿cuál es? ¿La más corto plazo o la de más largo plazo? ¿Cuál es la media móvil que manda? La de corto plazo. Corto plazo. Esa es la de corto plazo. Entonces tú dices, mira, si el promedio de los últimos 200 periodos ha sido 1000 y en el corto plazo está siendo 1500, parece ser súper caro. Entonces cuando empiecen a vender y cruce la media a la baja, entonces los precios, la tendencia que sigue ese cruce de medias debería ser bajista. Y al revés, si el cruce de media es al alza, entonces la tendencia que sigue debería ser alcista. Bueno, cuando el MACD va acá sustancialmente arriba, entonces quiere decir que esas medias no van a cruzarse. Por ende, tú esperas ver que el MACD cruce cero y eso es una señal de venta. Cuando el MACD después vuelve a cruzar al alza, por ejemplo acá, eso es una señal de compra. Entonces, cuando esté lejos de cero no te dice nada. Cuando está cerca de cero te dice algo. Entonces, fíjense que yo me voy a acercar más, me voy a acercar al último mes para ver lo que nosotros vimos en la semana pasada, digamos. Entonces, teníamos por acá, decimos, mira, acá hubo una señal de compra importante, pero fíjense que subió y después al tiro se devolvió. Entonces alguien dijo, si se devuelve acá, mientras más vertical sea esto, es mucho mejor, porque corre con más fuerza. Entonces, y fíjense que eso proviene justamente de una caída significativa. Entonces, obviamente aquí uno debe ser sincero. Uno dice, no, es que si yo hubiera entrado al precio perfecto, si alguien hubiera entrado justo ahí, claro que sí. En realidad, yo creo que algo que sería súper realista es haber seguido el MACD. Y el MACD, ¿qué día dice que hubiésemos tenido que comprar cobre? ¿El 15? ¿El 15? ¿En qué momento el 15? ¿Al inicio o al final? No sé. Ya, pero no el 15. De la El última 16, semana. profe, ¿no? Solamente, no. De la última semana. Solamente pensemos del 18 hasta hoy día. ¿Qué día debieron haber comprado? Según el MACD, cobre. Comprado. A inicios del 22 o a fines del 22. Inicio. Ya, eso es, perfecto. Esa es la lectura que uno tiene que hacer. Fíjense aquí.
el MACD cruza al alza y eso predice que el precio va a empezar a subir. Entonces, insisto, la línea roja, oye, uno podría haber tratado de ir ahí, pero hay que ser más realista. Quizás tú ves que cruza esto y se confirma, entonces tú que hubieras comprado acá. No, es que ya me perdí un 1%. Está bien, si nunca, o sea, el market timing perfecto me parece que es muy difícil de alcanzar. No quiero decir imposible, pero es muy difícil de alcanzar. Por el contrario, ¿cuándo debíamos haber vendido? ¿Qué día de la última semana? Si esa cruza al alza, ¿en qué día debía haber vendido? El 16 No, pues de la última semana, pues, solo del 18 hasta acá. El 24, del- ¿no? El 24. Fíjense aquí. Ahí cruzó y listo. Ahí se hubiera cerrado la posición. Después se devolvió, pero fíjense que no se devolvió con tanta fuerza. Por eso insisto que mientras más vertical sea el indicador, mejor, porque el otro como que va rebotando ahí en torno al cero. Entonces, uno hubiera hecho ese trade, digamos, de entrar, voy a medir el porcentaje, entrar aquí solamente con el MACD, le vamos a agregar cosas, pero de aquí a aquí. Son 2 días de transacción, 2%. Anualícenlo en 255 días de transacción, me parece un buen trade. ¿Sí? Si alguien le metió apalancamiento en una plataforma y los commodities tienen harto apalancamiento, es muy buen trade. ¿Sí? Entonces, solo basado en el MACD, cuando el MACD está por debajo de cero y corta el cero al alza, la tendencia debería ser alcista. Cuando corta el cero a la baja, entonces, valga la redundancia, la tendencia debería ser bajista. Por eso, por ejemplo, voy a limpiar un poco la pantalla. Voy a ponerle verde para las decisiones de comprar. Según el MACD, debiste comprar aquí, debiste comprar aquí, debiste comprar aquí, debiste comprar aquí, debiste comprar el que marcábamos recién. ¿Sí? ¿Dónde debiste vender? Debiste vender ahí más o menos, debiste vender ahí, debiste vender aquí, debiste vender aquí. ¿Sí? Entonces alguien habrá dicho, oye, pero no todo funcionó. Esa es la realidad, pues no es que sea una cosa así, oh, que si esto funcionara para todos, si fuese así de fácil, creo que no hay retorno en algo tan simple. Entonces fíjense que ustedes pudieron haber entrado perfectamente aquí y salido aquí, no sé, 0.67. Todavía no es un mal trade, pero es un fin de semana completo, entonces uno dice, oye, 0.67, esperar 3 días, no, ya, ahí quizás puede ser complejo. De nuevo, entraron como cerca de aquí y debían salirse como acá, 0.24. Entraron acá, debían salirse aquí. Pero, y ojo, que cuando estoy obviando que ustedes también hubieran vendido las de vuelta, pues si usted, aquí hubiera sido un gran trade, aquí si ustedes hubieran vendido cercano a este punto, entonces ustedes hubieran cerrado la posición cerca de acá, 4.8. ¿Se entiende? Y hubieran vuelto a vender porque se cerró al tiro, entonces dicen, ya, mira, me perdí un pedazo, voy a colocarlo más acá, me perdí ese pedazo del trade, y cierran acá abajo, y acá abajo se va al largo, ¿se entienden? Cuando uno hace trading, trata de hacer eso. Podría ser que en 10 días más vuelve al precio histórico que teníamos, 4.8. Entonces alguien dice, oye, si hubiera comprado y aguantado de 4.8 hasta 4.8 gano cero. La gracia del trading es que vayan recolectando este 0.67, 0.24, 0.85, 4.8. Oye, llevo 15%, ya hicieron el año. Compuesto. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que uno trata de aprovechar. Un indicador podría ser perfectamente el MACD. Podrían haber más indicadores. ¿Sí? ¿Se entiende cómo utilizar el MACD? ¿O alguien no lo entiende? Si alguien no lo entiende, por favor, deténganme para que no esté haciendo el loco. ¿Sí? Perfecto. Limpio este gráfico entonces.
El MACD es uno de los más utilizados y porque justamente es un indicador del momento en el que debería entrar al precio. Otro de los más utilizados es el RSI, el Relative Strength Index. ¿Qué mide el Relative Strength Index? Perdón, antes yo no les dije, pero si ustedes en la función TEC quieren saber algo o como la descripción completa, ustedes van a More y ahí les va a dar una explicación de cómo se calcula el RSI. Por ejemplo, el RSI se calcula como el porcentaje de días que haya subido el precio, no de días, perdón, de momentos o de periodos que haya subido. Si usted agarra un gráfico con un intervalo de 30 minutos, bueno, los últimos 10 o 100 o 500 periodos de 30 minutos que ustedes han determinado. ¿Sí? Entonces dice, mira, si todos los días subió o todas las media horas subió, el indicador va a ser 100. Si todas las media horas bajó, entonces el indicador va a ser 0. El RSI se mueve entre 0 y 100. ¿Sí? Ese es el RSI. Entonces, ahí te da la fórmula matemática, etc. Y en algunos casos los indicadores les dirías que son algo más complejo, al final van a tener un link en azul. Perdón, quizás esta ventanita no se ve para usted. Mi error. ¿Ahora se ve esa ventanita? ¿Se ve la Sí. fórmula? Sí. Gracias. Antes no se veía. Entonces, voy a devolverme a lo que hice. Fui y puse acá More, y en More entonces ustedes van a tener la descripción de. Entonces van a tener ahí que se tiene la fórmula y al final de la explicación, insisto, les va a salir como un link azul en algunos casos, insisto que es la más complicado. Y eso podría mostrar justamente que es un white paper, 2, 3 páginas, una cosa cortita, pero les va a aparecer un gráfico, oye, mira, en las bandas de Bollinger, estas son las bandas de Bollinger con la acción de Amazon, una cosa súper aplicada de cómo funcionan las bandas de Bollinger. ¿Sí? Entonces, por si tienen dudas de cómo utilizarlo. Entonces, yo voy a ir acá, de nuevo, Edit Chart, voy a quitar el MACD para que no colapse el gráfico, pero voy a decirle, dame el RSI. Ya entonces digamos que con el MACD ojalá hubiéramos conseguido este 4, 8, 10, no sé, como 12%, digamos. Entonces acuérdense que agarro los estadios. Entonces el índice de relativo de fuerza, el RSI, va a tener esto. Entonces fíjense, Bloomberg en general y la mayor parte de las plataformas también lo hacen de esa forma, pero es bien gráfico. Si está por debajo de la línea verde, ¿qué es lo que habrá que hacer? ¿Comprar o vender? ¿Qué se imaginan que significa verde? El verde en teoría debe ser bueno, así que comprar. Comprar. Y por arriba la línea roja, vender. Ya como que la intuición. Pues que no sabemos cómo se calcula, ya, voy hacia allá. Pero eso es más o menos la intuición. Entonces, fíjense, el indicador dice RSI entre paréntesis 14. Lo que quiere decir es que está agarrando 14 datos. Si uno después se pone algo más sofisticado, creo que eso trasciende un curso introductorio, pero si uno se pone más sofisticado, uno puede ir acá y decirle, ya, voy a quitar esta cuestión, pero puedo ocupar el lapicito y empezar a decirle, no, pues mira, yo no quiero 14 periodos, quiero 20 periodos, quiero 50 periodos, no sé, lo que sea. ¿Entiendes? Entonces uno va a decir ahí, ah, ya, lo puedo cambiar, ¿sí? Y justamente quiero mostrar el que uno lo podría editar porque te dice, mira, cuando el activo está sobrecomprado, quiere decir que su precio está muy alto o muy bajo. Se sobrecompra, Ujú. debiese estar alto. Alto, por lo tanto, ¿cuál es la recomendación ahí? Vender. Vender. Y por el contrario, cuando está sobrevendido, el precio está muy bajo y tu recomendación debería ser comprar. Entonces, fíjense que los límites estándar, les diría, en la mayor parte de las plataformas y también en Bloomberg, es establecer el límite en 70-30.
Es decir, cada vez que el RSI esté por debajo de 30 debería comprar y cada vez que el RSI esté por encima de 70 debería vender. Entonces, lo que a mí en particular no me gusta, pero debería estar pensando en algo de este orden. Si subió el 70% de los días o de las media hora o de la hora del intervalo que sea, entonces subió mucho, pues ahí debería vender. Si subió menos del 30% de los días, quiere decir que bajó más del 70% de los días, entonces debería comprar. A mí no es que no me guste el RSI, yo pongo los rangos más extremos, entonces en vez de ponerle 70-30, yo soy más desconfiado en ese sentido y los valores deberían ir más al extremo. Entonces fíjense que el gráfico que está por atrás me daba algunas recomendaciones. Si yo estiro esto, quizás no me va a dar ninguna recomendación. ¿Entiendes? Entonces uno lo podría cambiar. Yo le voy a poner cancelar, pero insisto que les diría que el estándar es 70-30, a mí en particular me gusta más 80-20. Entonces, fíjense aquí. Lo que tenemos es que del último mes, ahora sí miremos el mes completo. El RSI, ¿cuándo te dijo que había que comprar y cuándo te dijo que había que vender? Comprar el 3, el 15 y el del 17 al 18. Acá. Listo. Entonces, fíjense que siguiendo el RSI, que vamos a ver dicho ya. Acá estaba a comprar y alguien va a decir ya fallamos, ya más o menos aquí. Comprar. ¿Dónde debería haber cerrado esa posición? ¿Qué día? ¿El 11 o no? El 11 ya que parece ser el más evidente, pero fíjense que aquí también al final del 8 como que pasó un poquito de 71, 72, por eso a mí en general me gusta 20-80, son como posiciones más sólidas. Pero ya, no lo alcanzamos a ver y chao, ya llegamos hasta acá. Es un trade de una semana a un 2,5, todavía es bueno. ¿Sí? Entonces ahí debimos haber vendido. Voy a ir colocando la flechita en rojo abajo de que acá te decía véndete. ¿Cuándo más te dijo véndete? Casi llegando al 22. El, el 22 de junio. Sí, 24, ¿no? Eso, aquí al cierre del 23. sí. Quizás te está avisando como hace algunos días, sí. Y acá quizás también al inicio, al 27 te decía véndete. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, voy a tomar los precios de acá. Es decir, ya, si alguien abrió el 28 como por acá, insisto, siempre lo voy a tratar de poner un poquito más mal, como que alguien no lo hubiera chuntado para que sea más realista. Entonces voy hasta el 3, pues más o menos hasta acá, donde abríamos la posición. Entonces por acá hubiera tenido en esa semana un 3,67. Hubiera estado bueno como trade. Después se hubiera vendido acá, entonces se venden acá y hay que cerrarlo por acá donde me decían, como a mediados del 15 acá. Ahí sí fue mejor trade, un fin de semana y un día y hicieron 5,11. Y después entonces no les dijo nada más o se compraron acá y aquí empezaron a perder plata. Esa es la realidad, ¿no? ¿Se entiende? No, no siempre nada. Compraron acá y dice sigue comprando, sigue comprando, sigue comprando, hasta acá. Entonces se salieron de la posición acá y perdieron 1,59%. Hicieron dos buenos de 3,67, otro de 2,4 y el otro de 5,11 y después se mandaron uno malo de 1,59. Esa es la realidad. Ahora ya, ¿qué hay que hacer? ¿Comprar o vender? ¿Dónde? Ahora hoy día 25 de junio del 2021. Mantenerlo. De nuevo, Ignacio, perdón. O sea, mantener. Mantener, o sea, porque no te dice nada, po. El RSI, fíjense, va en 61, ¿está sobrecomprado? ¿Sobre comprado sobre 70? Sí. No, entonces no. No, ¿está sobrevendido? No. No, po.
No te dice nada. No siempre todos los indicadores técnicos te van a dar una acción. O sea, mire, lo que más uno aprende de la experiencia de fallar harto es que uno tiende a sobretradear. No, no es que hay que hacer algo. No, pues no hay que hacer nada. Pues si no tengo idea para dónde va el mercado. Lo que hay que hacer es esperar. Esperar, ¿se entiende? Entonces, y justamente, sobre todo en los periodos muy tumultuosos, por ejemplo, con los que nos quedamos un poco adicional la clase anterior respecto a Bitcoin. Dije, oye, observémoslo en torno a 35, pero claro, salió el domingo en la tarde, el lunes de China, que el Banco Central de China obligaba a los bancos a empezar no sé si lo obligaba, pero lo urgía que se deshicieran de lo que ya lo obligaba a cortar todos los productos que tuvieran que ver con criptoactivos. Entonces el mercado se reventaba, 15% a la baja. Llegaba cercano a 29 BTC, pero hoy día está 15% arriba, en 33 y fracción, y llegó a 34. Entonces, justamente en ese momento, hasta quedando la embarrada, que hay que hacer, hay que vender, hay que comprar, no sé. Bueno, justamente cuando el mercado no tiene una dirección clara, lo que hay que hacer es abstenerse de tradear. Y yo creo que todos hemos cometido errores de sobretradear y tratar justamente de aprovechar eso, y como que uno no sabe tanto, entonces pone los stop loss que explicábamos la semana pasada muy cerca y eso ahoga las posiciones, termino liquidando. ¿Se entiende? Entonces, ahora el cobre no hay nada. No te dice nada. El RSI, ojo. ¿Sí? Entonces, eso hace la diferencia. Voy a limpiar un poco el gráfico para que se borren todos esos porcentajes. De nuevo, graphic prices. Y voy a limpiar todas las flechitas que le puse a eso. Un mes. ¿Sí? Para poder ver los trades. Pues entonces, el RSI es un indicador que tiene que ver justamente con un momento. ¿Es un momento de comprar o es un momento de vender? Esa es la categoría de indicadores de momentum. Y eso podría complementarse con el MACD, por ejemplo. Entonces, si a alguien le es más cómodo ver las medias móviles, bien. Pues si a alguien le es más cómodo ver el MACD, bien también. El MACD viene por defecto con 12 periodos, la de muy corto plazo y la de 26, y hace la diferencia entre esas dos cosas. Cuando nosotros vimos los promedios móviles que se ponía aquí en donde dice Moving Average, entonces Moving Average lo más estándar es 20, 50, 200, la de corto, mediano y largo plazo. El MACD por defecto no viene con el mismo cálculo, así que si alguien quiere decir 20, 50 o 20, 200, bueno, puede editar el MACD también con el lapicito. ¿Sí? Después entonces, mira, un indicador que el RSI va contra el precio de cierre. Un indicador que podría ser interesante de observar es el Williams porcentaje de R. El Williams lo que hace es, y voy a compartir toda la pantalla para que se vea el more, es un cálculo sumamente parecido, pero contra el máximo de máximos y el mínimo de mínimos. Entonces, cuando nosotros hablábamos de las velas japonesas o de las barras la semana pasada, que te leían la información que estaba dentro de los precios, entonces aquí estamos viendo algo de ese orden, que realmente uno lo que está viendo es que dentro del día podría haber una intención alcista o bajista, o dentro de la media hora de la hora, digamos del periodo. Entonces tú dices, oye, mira, abrió a 100 y cerró en 100. Ya, no te dice nada, así que el día no fue ni al alza ni a la baja. Pero dentro del día se compraron por 105, 108, 120, 150, aunque cerró igual en 100. Eso quiere decir que hubo una tendencia alcista en el día. Entonces el Williams porcentaje de R reacciona muchísimo más rápido porque captura justamente ese máximo de máximos y los mínimos de mínimos, el lowest low o el highest high. ¿Sí? El resto es cuántos días, lo que está midiendo es cuántos días o cuántos periodos el precio máximo de máximos fue al alza y cuánto fue a la baja. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo voy a poner y vamos a mostrar que
el número, digamos, está al revés, pero todo el resto va en esa línea. Entonces voy a poner aquí, quito el interés abierto, aunque no se está viendo, y voy a poner el Williams porcentaje de R. Notarán que aquí hay 1.000.000 de recomendaciones en la semana, en el mes, digo. ¿Sí? Comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. High frequency trading se llama eso. ¿Sí? Fíjense, primero vamos al cálculo. Aquí el indicador va a ir entre 0 y menos 100. ¿Por qué? Porque está hecho como una reflexión en el fondo. Si va entre menos 100 y menos 80, es como que hubiera ido entre 0 y 20 el RSI. La misma recomendación, comprar. Si va entre 80, en este caso menos 20 y 0, es lo mismo que el RSI hubiera estado entre 80 y 100. Y entonces te va a decir vender. Y como este reacciona a los máximos de máximos o a los mínimos de mínimos, entonces lo que te está diciendo es comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, cada vez que ocurre eso. ¿Se entiende? Entonces fíjense que apunta mucho más a micro trading, porque si tú te vendiste acá y te compraste acá, por ejemplo, entonces tú hubieras hecho un trade, por ejemplo, que sería, se movió un poquito, pero de aquí a acá, una cosa así. Le voy a quitar el annotate para que... ¿Entiendes? Tú hubieras comprado acá abajo y hubieras vendido aquí arriba. 1,81%, pero en el día. ¿Entiendes? Y tendría que hacer muchas más transacciones dentro del día. Si tus transacciones son sin costos, y yo la punta entre el bid y el ask spread, esa diferencia que hay entre el precio al que vendo y el precio al que compro, es baja, capaz que te dé. Si las comisiones de transacción son bajas, capaz que te dé. Si hay de todas las otras y es mucho y el activo y líquido no te da para hacer tanto trading. ¿Se entiende? Entonces el indicador va reaccionando mucho más rápido. Y en este caso, acuérdense que por defecto el RSI era 3070, en cambio el Williams por defecto es 2080, no es que yo lo haya configurado, así viene por defecto. ¿Sí? El RSI no viene por defecto así, el que a mí me gusta configurar 2080, este viene por defecto en 2080. Así que arriba de la línea roja, sobrecompra, por lo tanto habría que vender. Debajo de la línea verde, entonces sobreventa, por ende habría que comprar. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay duda? Perfecto. No, profe. Entonces, quito el Williams. ¿Qué más tenemos? Nosotros vamos a ver otro indicador que es las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger es un indicador mucho más estadístico. Las bandas de Bollinger esencialmente lo que tratan de mostrar es que si los precios o los retornos de los precios siguieran una distribución más o menos normal, entonces podrían generar algo. Entonces, voy a tratar de dibujar acá un poco la estadística detrás de las bandas de Bollinger. Esta es la media, ¿ya? Entonces, si los precios van una desviación estándar hacia la izquierda o una desviación estándar hacia la derecha, ¿qué porcentaje de los datos debiera agruparse en esta parte de acá? 2 desviaciones estándar. No, wait, ya, pero ¿cuánto es eso porcentualmente? Ah, Es como 70% aprox, ¿no? Ya, 65%. ¿Sí? O sea, cuando uno lee una tabla normal, la Florencia o Rodolfo se los debieron explicar en estadística, por lo que uno está leyendo, oye, si yo acepto que los datos se muevan para allá o para acá, el 65% de los datos debería caer aquí.
si yo voy hacia la izquierda, tengo dos desviaciones estándar. Si yo voy hacia la derecha, acepto dos desviaciones estándar, entonces, ¿qué porcentaje de los datos debería estar aquí? El 98. Cerca, 95. Y por eso que uno normalmente cuando ocupa con una confianza de 95%, lee la tabla normal hasta el 2. Y aquí, 3 desviaciones estándar para allá y 3 desviaciones estándar hacia acá. Entonces, ¿qué porcentaje de los datos debería estar ahí? 99. Eso es. ¿Se entiende? Ya. Eso es la distribución normal, común y corriente. Ojalá todos más o menos tengan la idea. Entonces, ¿qué tan normal, esa es la lógica de esto, sería que el precio se moviera 5 desviaciones estándar para acá? O sea, pensemos lo que si el precio promedio del cobre es 2,5 y se mueve 50 centavos, ¿cuál es la probabilidad que el precio caiga a medio dólar la libra? 0,5. Eso, muy, muy baja. ¿Se entiende? Entonces, lo que tú quieres ver es que ojalá si se diera que el precio es 0,5, hay que comprar. Y por el contrario, si está en los rangos actuales en 4,8, ¿qué deberíamos hacer? Vender. Vender. ¿Sí? Es extremadamente improbable que pase eso. Y justamente se dio el caso, go on. Entonces, lo que uno quiere mirar justamente en las bandas de Bollinger es que uno dice, pero el precio no es estático. Ya, la gracia de las bandas de Bollinger es que va ajustándose. Entonces, fíjense, ahora voy a entrar justamente a la sección donde dice More del activo. Entonces, déjenme compartir la pantalla completa para que... Ahí. Entonces, ¿qué te dice? Mira. Tengo un Upper Bollinger Bands, eso es UBB. Entonces hay un promedio móvil, aquí ya no es un promedio estático como MU o la media poblacional que uno habla en estadística, aquí tengo un promedio que es móvil, entonces tú dices como una ventanita, oye, yo voy a agarrar el promedio de los últimos 20 datos y esto va subiendo de 50, etcétera. Y te va a dar X cantidad de desviaciones estándar, tú lo puedes configurar. Por defecto viene con 2 desviaciones estándar, un 95% de confianza, pero podría hacerse otra cosa. Entonces te va a dar el promedio móvil y te va a poner una banda que está 2 desviaciones estándar hacia arriba y la desviación estándar se va calculando sobre la media móvil, entonces no es una desviación estándar estática. Oye, ya es que en la vida fue 10%, sí, pero en los últimos meses fue 11%, después fue 9, después fue 3, después fue 7, después fue 14 y se va moviendo. ¿Entiendes? Entonces, se mueve la desviación estándar y además se mueve el promedio. Y entonces te va generando como un rango normal donde se deberían mover los precios. ¿Se entiende? Entonces te va a dar unos porcentajes. Y justamente esos links que yo les decía, si alguien después quiere leer como los white papers de las bandas de Bollinger y ver la acción de Amazon, perfecto. Si no, nosotros vamos a colocarlo acá ahora. Entonces, fíjense. Acá. Bollinger Bands. Voy al estudio, no lo que aparezca arriba. Ven que hay una línea morada, que es el que decíamos UBB, el Upper Bollinger Bands y el Lower Bollinger Bands. Entonces, tengo la verde, es que si el precio estuviese por debajo de la verde, ¿está caro o está barato? ¿Cuál es la probabilidad que el precio esté por debajo de la línea verde? Baja igual. Baja, 2,5% si está con 95% de confianza. Lo mismo si está por encima de la línea morada, está caro. Entonces justamente te va a dar este rango. Miren, le voy a hacer zoom en algunas partes para que sea más evidente. Por ejemplo acá, ¿ya? Entonces fíjense, el precio subió, voy a correr la leyenda.
el precio subió tan rápido que quedó por arriba de la banda de Bollinger. Pues entonces, cuando los precios chocan la banda de Bollinger de arriba, uno qué recomendación debería hacer? Ahí vendemos. Vender. Entonces, el trade hubiera sido vender, por ejemplo, si yo siempre insisto, oye, no lo vi al principio, pero ya, llegué acá, llegué tarde, ya, pero vi que chocó, ya. Y después, entonces, ¿dónde debería cerrar cuando se acerque a chocar? Si alguien lo hizo súper rápido acá, si alguien después espera un poco, dice acá. ¿Se entiende? Pero fíjense que ahí hay un trade de un día de 1,16%. De nuevo, acá debía haber vendido porque está chocando con la banda de Bollinger de arriba. Y entonces debí cerrar la posición acá y me gané 0, literal. Bueno, no siempre funciona. ¿Se entiende? Después entonces se fue por el medio, ya, acá. Tocó la banda de Bollinger y se fue al tiro arriba. Entonces en una hora, ¿qué hice? No la embarré. Pero era hasta acá. Aquí quité el zoom. Ahí. Fíjense, tocó ahí y se fue al tiro arriba. Ya en 2 horas hice 1,47%. Y entonces como tocó arriba, quizá alguien dice, oye, debimos haber vendido acá. Ya vendí. Y entonces cuando tocó acá, por abajo. Pero después alguien dice, no, es que yo la vi tocando todo el rato abajo. ¿Se entiende? Entonces aquí es justamente donde uno ya tiene que adquirir algo de expertise, algo de confianza, porque quizás no quiere mirar solamente las bandas de Bollinger. Quizás quieren verlo con el RSI, quizás quieren verlo con el MACD, con las medias móviles y con... Mostré, hay 285 indicadores aquí en Bloomberg, pueden encontrar 1.000.000 de esas cosas. ¿Se entiende? Entonces lo importante es que quizá uno vaya combinando eso. Porque al final, por ejemplo, uno dice, oye, pero ¿lo vendo o lo compro cuando esté tocando la banda o cuando haya roto la banda? Depende de su tolerancia al riesgo. ¿Entiendes? Podría ser que en realidad uno diga, no, es que no estamos tan seguros, no da. Bueno, entonces lo que uno va a generar ahí fundamentalmente es que uno diga, bueno, voy a esperar hasta que rompa. Acá rompió, ahí cierro. Oye, aquí hay que volver a comprar. Bueno, pudieron comprar ahí y sigue por la banda de Bollinger y ahí todavía hay que comprar. Y acá hay que comprar y comprar y se hizo pebre. Fue mal trade. O sea, y eso puede pasar. Oye, nunca cerré y esto se fue para el otro lado y acá tocó arriba. Perdiste 2,1%. Así es el mundo de las inversiones. ¿Entiendes? No quiero decir que sea milagroso que compré, vendí, no. Si seguimos las bandas de Bollinger, ahí el 3 de junio hubiera sido un desastre de trade. Del 2 al 4 de junio, ¿no? Ahí, del 2 al 4 de junio. ¿Se entiende? Entonces, para tradear con las bandas de Bollinger, si está por encima de la banda de arriba, vendo. Si está por debajo de la banda de abajo, compro. La línea ploma que tienen ahí es justamente el promedio móvil. La morada es la banda de arriba, la verde es la de abajo y se va ajustando. Por eso que cuando los precios cambian muy drásticamente, las bandas se abren porque la desviación estándar se vuelve más alta. ¿Se entiende? Entonces es un indicador también mucho más matemático. Hay otros que, por ejemplo, en los Fibonacci Retracement siguen la sucesión de Fibonacci. No es solamente análisis gráfico, es un análisis que en este caso es mucho, mucho más estadístico que hay detrás. ¿Sí? Entonces, miren, voy a ir a la última parte del mes, digamos. Voy a ir a los últimos días. Según las bandas de Bollinger, ¿qué debería hacer ahora ya con el cobre? ¿Cuándo, profe? Ahora ya, hoy día, 25 de junio del 2021. Comprar. O sea, vender. Vender, porque fíjense, estoy rayando acá, qué tonto. Perdón, delete, delete annotation. Acá. Debería vender porque acaba de tocar la banda de Bollinger de arriba. Pero fíjense que en lo que va del día se volvió mucho menos volátil, se empezaron a achicar las bandas de Bollinger, entonces también uno dice, oye, el espacio que hay entre la de arriba y la de abajo, quizá un trade más modesto, digamos,
es menos potencialmente riesgoso, pero también es menos potencialmente rentable. Entonces eso podría ser una diferencia no menor en el caso de las bandas de Bollinger. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? No, ¿No hay profe. duda? Perfecto. Entonces, mire, me parece que, insisto, en el espíritu de un curso introductorio, eso es lo de análisis técnico o de indicadores técnicos, la parte más básica de los gráficos y la parte más básica de los indicadores técnicos que uno podría ver. Hagamos un trade más antes de ir al break analicemos un activo más antes de ir al break. Entonces, yo voy a, con lo mismo que cerramos la clase la semana pasada, en vez de hacer esto, mejor voy a ponerlo acá. Voy a cambiarlo directamente acá. Entonces, fíjense ya. Voy a ir ocupando todos los 4 indicadores que vi. Entonces, primero voy a ver las bandas de Bollinger, ¿ya? Aquí mi recomendación es menos días. Mucho menos días, porque las criptos son mucho más rápidas. Entonces, ya tengo 3 días, no había puesto 3 días. Aquí. Y entonces eso ya te muestra unas variaciones importantes. Estamos viendo Bitcoin por si acaso. ¿Qué deberíamos hacer ahora según las bandas de Bollinger? Comprar, no sé, no Comprar. logro Está ver. pegado a la banda de abajo y que justamente bajó harto en lo que va de la mañana. ¿Entiendes? Entonces debería comprar, según las bandas de Bollinger. Voy a agregarle varios indicadores al trade. Entonces voy a decir a ver qué dice el RSI. ¿Qué dice el RSI? Dice lo mismo, ¿no? Comprar. Comprar también. También, perfecto. Entonces, justamente eso es lo que uno quiere, pero fíjense que se está cayendo. Pero ojo, es parte de hacer trade en tiempo real. Entonces, justamente lo que uno quiere hacer para comprar o vender es que uno tenga más indicadores que respalden lo tuyo, porque fíjense que y esto les va a pasar. Un indicador dice comprar, otro vender. No sé cuál realmente. Por ejemplo, en fiat money, digamos, en divisas más tradicionales, el análisis gráfico es mucho más potente. En acciones, el análisis de indicadores es mucho más potente. En commodity es más mixto. Y además, ustedes mismos, cuando administren sus inversiones, quizás no cacho nada de estadística. Si hay que ser sincero, ya las bandas de Bollinger no es lo suyo. Si alguien es mucho más matemático, las bandas de Bollinger, los Fibonacci retracements podrían ser algo importante. Y hay indicadores que son así como súper matemáticos. Alguien quiere que sea más científico esto, no tanto al tufómetro de estar mirando el gráfico. ¿Está bien? Entonces, también ustedes como que tienen que conocer los indicadores, las clases de activos y cuáles les funcionan o se sienten más confiados dentro de su estrategia. Entonces, el RSI te está diciendo compra y está justamente en 29, ya está por debajo de 30. A mí en particular me hubiese gustado que fuese 20, pero fíjense que si fuese 20 quizás nunca haga un trade. ¿Se entiende? O, por ejemplo, ayer en la noche RSI te hubiera marcado un buen punto acá. Entonces, fíjense que te decía vender acá y aquí coincidió RSI con la banda de Bollinger. Y acá RSI se dio vuelta, no sé, a las 2 de la mañana. Acá. Alguien se le pasó, te dijo acá. Alguien se le pasó, te dijo acá. Un buen trade. Alto riesgo, pero es un buen trade. Sí. Que de hecho es distinto a lo que dije yo. De hecho, la semana pasada dije, observémoslo en 35 y pasó sin freno, digamos, de 35. Entonces, ahí hay 2 indicadores. Vamos a agregar el Williams. Voy a quitar un poco el RSI y el Bollinger para que el gráfico no colapse tanto. ¿Sí? Williams, entonces, ¿qué te dice que hay que hacer?
¿Qué dice que hay que hacer Williams? Hay que comprar también. Comprar, po. Y fíjense que por eso a los que les guste más el trading de intraday, dice, mira, oye, acá había que vender, acá había que cerrar esa posición, acá voy a ir una por una, acá había que comprar, al tiro había que vender, 0.72 arriba, y acá había que comprar y acá había que vender acá, ya ahí perdiste 0.92, ¿ya? Entonces va ahí 1.6 arriba, 0.92 abajo, va ahí 0.71. Después había que vender acá y cerrar acá al tiro. 1.96. Ya vamos 2.7 arriba. Solo con Williams. Había que vender acá, había que comprar acá. 2%. Ya vamos 4,9% arriba. Aquí te dijo que había que comprar y aquí había que vender. Uno más. Y te dijo que había que vender al tiro y había que ir hacia abajo. Comprar. Entonces tengo otros dos. Vamos en... Acá habíamos 3, 4, 6. Hay que comprar de nuevo, compré acá. ¿Dónde hay que cerrar? Acá arriba, 1.79. Vamos en 8. Acá hay que vender, hay que comprar acá abajo. Listo. Aquí vamos 8,8, ahora vamos en 10, 11,5. Y aquí hay que comprar y había que cerrarse acá arriba. 14, no, 12,65. Y entonces ahí dijo que había que venderse y te vendiste acá y había que cerrarse acá. 2,7. Que cerramos un 15% el día. Si yo hubiera agarrado toda la... es 10. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que quiero sembrar esta semilla en ustedes para cerrar la clase. Alguien dice, yo prefiero haber estado con el 10, que ya es alto riesgo, pero arrastrar el 10, en vez de conseguir el 14.5 en el que tuve que hacer 20 transacciones, que era de madrugada además, pues alguien tuvo que haber estado toda la noche despierto. O si se fue a acostar, despertó así fatal la mañana, con qué habrá pasado. ¿Se entiende? Por eso que las finanzas, lo decía el Pancho cuando estuvo en abril con nosotros, las finanzas se han vuelto mucho más computacionales. Tú puedes dejar programado un bot que haga esto. Y digo, oye, cada vez que el Williams esté por encima de tanto, véndete. Cuando esté por debajo de esto, cómprate y chao. Bueno, esa es la magia del algoritmic trading en el fondo. Yo programo un algoritmo que replique esto, porque así no tengo que estar yo con los nervios de comprar, vender, etcétera, y eso va rebotando. Y fíjense que cuando nosotros justamente lo vimos, no teníamos planificado esto, pero lo vimos y iba en 31.700, ya va 1% arriba. Si además eso le aplico apalancamiento, entonces podrían haber salvado el mes o el año. ¿Sí? MACD, y con eso nos vamos al break. Entonces, miren el MACD. MACD, ¿qué te dice? ¿Qué te dice respecto a comprar o vender MACD? Bueno, te dice eso, nada, porque justamente el MACD está lejos de cero. Entonces, ¿cuándo te dijo hacer algo? Aquí te dijo véndete. Por aquí. Listo. ¿Y ahora a dónde vamos? No sé, pues todavía nadie debería ejecutar ninguna posición hasta que esto se devuelva. No debería ser el take profit, ¿se entiende? Pero digamos que hubiéramos ido ganando 3,3. Siempre acuérdense que el MACD está basado en las medias móviles, entonces las medias móviles son precios de cierre además, por eso que el Williams reacciona más rápido porque va dentro del día o de la media hora o del minuto de lo que sea. Pero fíjense que aquí estamos viendo intervalos de 3 minutos. Aquí el MACD te dijo ya, cómprate en esta parte o véndete en esta parte. Entonces si tú dices, oye, yo compré acá, el precio ya había subido, sí, si es la media móvil. Entonces tú hubieras dicho, oye, ¿cuándo se volvió? ¿No? Acá.
Pero fíjense que acá cruzó no con tanta fuerza, entonces alguien puede haber dicho, ya, yo voy a vender acá. Y ahora se devolvió, no sé, o perdí plata, pero después pude haber aprovechado el rally. ¿Se entiende? Entonces hay algunos casos en los que uno realmente dice, el promedio móvil puede llegar tarde, en especial para los activos que son sustancialmente volátiles, por ejemplo, las criptomonedas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Perfecto. Entonces volvemos en 20 minutos a las 10:06 para la presentación de la profesora Diana Palacio. Vamos al break. Ya, en honor al tiempo, retomemos entonces. Les presento aquí a la profesora Diana Palacios, profesora de la Universidad de Chile, la maestra de FinTech y que dirige el área de riesgo en Fintual, y ella nos va a hablar un poco del universo FinTech, quizás no cripto, para que tengamos una aproximación tal como habíamos prometido. Toda suya a la clase, profesor. Gracias. Una pregunta, tú también puedes aceptar a la gente que entra, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo ahora ya. le quité eso, perdón, es que no había puesto eso y ahora van a pasar directamente. Ya, bacán. Perfecto, muchas gracias Nico por la invitación. Hola a todos. Como el Nico dijo, yo hago clases de la Chile, hago clases de FinTech y ahora les quiero hablar un poco de una panorámica en realidad de qué son las FinTech, qué FinTech tenemos en Chile, contarles quizás un poco de Fintual, donde trabajo. Y eso, cualquier duda que tengan, porfa, me pueden interrumpir, me pueden preguntar después, pueden levantar la manito. Lo único que el chat no logro ponerlo al lado, así que no lo estoy viendo. Ah, no, ahí lo tengo, ya. Si quieren preguntar por el chat, también me pueden preguntar por el chat. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Les voy a contar un poco qué son las FinTech. Me imagino que ustedes ya algo tienen en la cabeza. Contar un poco de dónde nacen las FinTech, qué significa que estemos aplicando tecnología para crear una, y la masa de esta clase son los tipos de FinTech que existen según el mercado financiero. Tenemos un mercado financiero amplio, en distintas columnas podemos decir, y a partir de cada columna nacen distintos tipos de FinTech. Entonces, si alguien me quiere responder, para ustedes, ¿qué es una FinTech? Si yo les pregunto cuál es la diferencia entre una FinTech y una empresa tradicional, ¿qué me dirían? Puede ser por el chat si quieren. ¿Alguien por ahí? Vamos, anímense. Alguien debe tener una idea de qué son las finanzas tecnológicas. Si no, el profe va a tener que contestar, así que contesten ustedes. Ahí. ¿Alguien, alguna noción? Hola, Dale. Ignacio. puede ser como usar más como tecnología en el sentido de más algoritmos, más como procesamiento computacional, más que tener como gente viendo qué comprar o qué vender. Perfecto. Eso es exactamente una FinTech. Ahí. Aplicar tecnología o innovación a los servicios financieros. No es nada más que eso. Y ahí las FinTech tienen un poco una disyuntiva. Dicen, ¿son FinTech o son TechFin? O sea, ¿somos empresas financieras que aplican tecnología o somos empresas de tecnología que aplican finanzas? Y siempre ha existido hasta un poco la discusión entre ambas. Y esa discusión también está dado por algo regulatorio. Las FinTech en general no están reguladas. En Chile al menos no están reguladas. Recién se está trabajando en un proyecto de ley FinTech, pero no es fácil para ellas llegar y entrar al mercado porque tienen que cumplir un montón de requisitos, porque la regulación, por ejemplo, les pide que tenga oficinas presenciales donde la gente puede ir y hablar con un ejecutivo, etcétera, que una FinTech claramente no lo quiere tener, quiere reducir al máximo la interacción física entre las personas. Entonces, muchas veces las FinTech tratan de hacerse pasar por TechFin, empresas tecnológicas que aplican esa tecnología a las finanzas, y ahí está un poco la disyuntiva. Pero quedémonos con un concepto, da lo mismo cuál es la distinción, si son empresas financieras con tecnología o empresas de tecnología que se dedican a las finanzas, pero una FinTech lo que hace es simplemente mejorar
los procesos tradicionales de los servicios financieros. Y tienen hartas desventajas y hartas ventajas. Como ventaja más evidente, a la izquierda tenemos que reducen los costos para la empresa y el cliente. Eso es lo que hace la tecnología en general, ser más eficiente, hacer más eficiente cualquier proceso. Tomar el proceso, hacerlo mejor, hacerlo más barato, eliminarlo directamente. Y cada vez que yo hago un proceso más eficiente, generalmente reduzco costos. Esa es la gracia, ¿cierto? Entonces, cuando reduzco costos para la empresa, podríamos pensar que también lo reducimos para el cliente, a no ser que la empresa se quede con esa ganancia, pensemos que la transmite al cliente. Hay una gran ventaja de la fintech. Después tenemos que, en general, aumentan la inclusión financiera, porque las fintech permiten que más personas accedan al mercado financiero. De ahí vamos a ver distintos tipos de fintech y cómo efectivamente permiten que más personas ingresen al mercado financiero, pero en general asociamos harto la inclusión financiera a la existencia de las fintech en general. Pero por el lado malo, reducen empleos que son menos calificados, porque tratan de tecnologizar todo, automatizar todo. Entonces, por ejemplo, en una fintech es raro encontrar a alguien que haga un rol de, por ejemplo, secretaria, o que archive cosas, que guarde documentos, etc. Es todo hipertecnológico y por tanto todas las personas que trabajan en una fintech generalmente tienen niveles de estudio como bastante superiores, que no pasa tanto en el servicio financiero tradicional. Y por el otro lado, otra cosa negativa es que en general enfrentan bastantes problemas de seguridad. Y las fintech tienen que preocuparse mucho más de la ciberseguridad de lo que se preocuparía una empresa tradicional. Entonces, déjenme entrar un poco al tema de la inclusión financiera. ¿Por qué son tan importantes para la inclusión financiera? Y en general es porque reducen los requisitos para que las personas puedan acceder a los servicios financieros. Y acá hay dos súper buenos ejemplos. ¿Alguien conoce el caso de M-Pesa en Kenia? Por ahí que lo haya leído en un paper, quizás las noticias. No. ¿No? Ok. En Kenia era súper difícil que las personas tuvieran acceso a pagos digitales, porque en general no tienen computadores, la red de internet quizás no es tan buena, pueden haber múltiples razones de por qué no era tan bueno el acceso allá a los pagos electrónicos. Entonces, una empresa de telefonía se dio cuenta y habilitó para que las personas desde su teléfono, no teléfonos inteligentes, recuerden, ustedes son bastante más jóvenes que yo, no sé si se acuerdan que antes existían los teléfonos que son como conchitas, como teléfonos antiguos, no un iPhone, no lo que ustedes están acostumbrados. Y habilitó ese tipo de teléfonos para que las personas pudiesen transferirse dinero entre ellas. Entonces generaron una nueva red de pagos electrónicos que no son como la que nosotros conocemos, con un Digipass en el celular, etcétera, sino que son teléfonos derechamente antiguos que permiten transferirse entre sí. Y gracias a eso, en Kenia el nivel olvidé la palabra específica, pero de inclusión financiera o de penetración financiera dentro de la población, cantidad de personas mayores de edad que tienen una cuenta en un banco de lo que sea, en este caso más tradicional, o sea, no banco, pero sí cuentas en línea más tradicionales, es de alrededor de un 90%. Y si eso lo comparamos con todos sus vecinos de África, el valor es enorme. El promedio vecinal está en torno al 50%. Entonces, Kenia es un gran ejemplo de por qué incluir tecnología, y puede ser tecnología básica, puede ayudar un montón a la inclusión financiera. Solamente permitir que estos teléfonos muy antiguos pudiesen transferir dinero entre ellos permitió que casi un 90% de la población mayor de 16 años pueda tener acceso a transferirse dinero entre ellos, que son pagos electrónicos. Otro súper buen ejemplo de cómo las fintech ayudan a la inclusión financiera son los préstamos colectivos. Después vamos a ver qué son las plataformas de préstamos colectivos, probablemente han escuchado de ellas también, pero es básicamente una página en donde yo puedo financiar a una persona o una empresa para lo que sea. O sea, yo como empresa puedo ir y decir en una página de préstamos colectivos, ir y decir, tengo un nuevo proyecto y necesito
reunir X cantidad de plata. ¿Quién quiere prestarme? Y van, pueden ser otras empresas, pueden ser personas, van y dicen, oye, yo te presto un poquito, yo te presto 10 lucas, yo te presto 1 millón, yo te presto no sé qué. Y así la empresa va juntando plata hasta llegar a su monto objetivo. Después ve cómo lo devuelve, puede ser en acciones, pueden ser un préstamo que se devuelve con intereses, etc. ¿Qué pasa? Esa empresa que va a la plataforma colectiva, probablemente si fuese un banco, el interés que le cobra el banco es enorme. Incluso puede que ni siquiera le ofrezcan a un interés enorme pasarle ese préstamo. Solamente le cierran la puerta en la cara. Entonces, las plataformas de préstamos colectivos permiten a empresas y personas financiarse que no podrían financiarse en otro lado, no podrían financiarse en un banco, porque para ellos es muy caro, porque tienen que cumplir muchos requisitos, demostrar ingresos, demostrar las ventas anteriores que ha hecho la empresa, etcétera, cómo le ha ido con otros proyectos, no sé, porque el banco puede pedirte lo que quiera. Si al final son tan pocos bancos y son tan necesarios antes de que existieran este tipo de fintech, que pueden pedir lo que sea, ahora con estas plataformas, no, existe otra manera de financiarse. ¿Y cómo podemos pensar esta inclusión de las fintech en el mundo financiero? Un ejemplo tan fácil como Blockbuster y Netflix. ¿Qué hacía Blockbuster? Me imagino que lo conocen, porque ahí sí que, si no, me sentiría muy, muy, muy vieja. Blockbuster era una tienda en donde uno iba, de chico, arrendaba un video, de estos videos reales, como aparece ahí en la imagen, se lo llevaba para la casa y lo arrendaba. Entonces uno después llegaba con el video 2 semanas más tarde, si se atrasaba te cobraban una multa, lo devolvía, probablemente se llevaba otro y así. Arriendo de películas, series, lo que sea. Generalmente eran películas, después salieron las series, pero uno podía arrendar lo que fuera. Netflix se dio cuenta que era súper fácil mejorar este servicio y decía, ¿por qué la gente tiene que salir de su casa a encontrar este video y después tener que salir de su casa a devolverlo? Y lo primero que empezó a hacer Netflix fue mandar estos mismos videos, pero por correo real, correo físico. Llegaba a tu buzón un videíto y después tú lo dejabas lo mandabas de vuelta a Netflix y listo. Y después ya cuando empezó a mejorar la tecnología, es como todos conocemos Netflix, uno prende la tele, tiene una aplicación y puede ver lo que quiera. Pero en el fondo el servicio es el mismo. También me están arrendando una película. Netflix, uno puede creer que la película va a estar ahí para siempre, pero no, las va renovando. Entonces sí lo podemos pensar como un arriendo. Por último, un arriendo perpetuo si es que la película va a estar ahí para siempre. ¿Pero cuál es la diferencia entre ambas? Solamente Netflix se dio cuenta que agregando tecnología a su proceso, tecnología tan básica en un comienzo como agarrar eso y tener un servicio de despacho a las distintas casas, un despacho físico para que la gente tuviese el video en su casa, pero incluyendo esta tecnología que después obviamente fue mejorando, podía mejorar el mismo servicio que estaba entregando Blockbuster. Entonces eso es lo que hace una fintech, tomar un servicio, cualquiera sea el servicio, y pensar cómo lo puedo mejorar. Lo puedo mejorar teniendo un servicio de recomendación automático, lo puedo mejorar abriendo el proceso de préstamos a muchas personas. Existen distintas formas de mejora y de eso es lo que les voy a contar en realidad en esta clase hoy día. Entonces, ¿cómo puedo incorporar tecnología a los mercados financieros? Primero, ¿qué es tecnología o qué podemos entender por tecnología? Súper amplio. Cualquier conocimiento o proceso que me sirva para la producción. Y que en realidad es cualquier conocimiento o proceso que me sirva a mejorar mi producción. Hacerla más eficiente, a menor costo, en menor tiempo, como quieran. Pero tecnología es algo súper amplio y por eso el tipo de fintech que vamos a ver también son súper amplias. Existe tanta tecnología y tantas formas de mejorar el sistema financiero actual que tecnología es básicamente cualquier mejora. Entonces, para ordenar los tipos de fintech, es más fácil, a mi parecer al menos, verlo como los distintos pilares que existen en el sistema financiero actual. Entonces, si pensamos en el sistema financiero actual, podemos pensar que existen bancos, que existen valores, y en valores me refiero a acciones, fondos mutuos, bonos, ETF, etc. Y son esos valores y todos los emisores de valores, o sea, todos
todo lo que rodea los servicios relacionados a los valores. Y en tercer lugar tenemos los seguros. Entonces, en bancos, ¿qué servicios presta un banco? Primero, un banco te permite o te facilita los pagos físicos, o sea, uno puede ir a un banco y pasarle plata y que me lo guarde en mi cuenta, etc. Pagos electrónicos, el banco habilita su página para que yo pueda hacer transferencias a otros bancos o a personas del mismo banco, etc. Y también el banco presta el servicio de préstamos. En esos dos servicios podemos incorporar un montón de mejoras tecnológicas y ahí les voy a contar qué fintech nacen a partir de este mundo de bancos y este mundo de mejoras de los bancos. Con respecto a los valores, al medio, también tenemos hartos servicios que se entregan en torno a los valores y que se podían mejorar con la tecnología. Y ahí los dos más evidentes son, primero, cómo se transan los valores y nacieron las plataformas de transacción abiertas a todo el mundo en vez de una bolsa de valores, como tenemos en Chile, y también los robo-advisor. Y en tercer lugar tenemos los seguros, que son tantos los servicios distintos que entrega un seguro, que en realidad todas las mejoras relacionadas a los seguros los llamamos InsurTech y no nos preocupamos tanto de ir poniéndole distintos nombres. Ahí también les voy a contar qué InsurTech existen, si hay en Chile, no hay en Chile, etc. Y por último, por fuera, tenemos toda una nueva gama, no tan nueva, de fintech que se llaman de RegTech. ¿Qué es lo que hacen? Aplican tecnología para cumplir con la regulación. Y por eso está por fuera, porque en realidad aplica para cualquier empresa relacionada al sistema financiero, sea fintech o sea tradicional, que le ayuda a la regulación de lo que sea que esté haciendo. Entonces parto con los bancos. Primero los pagos. ¿Qué hacen los bancos en relación a los pagos? Básicamente facilitan el acceso al dinero, así como muy en general. Y acá tenemos dos innovaciones que podemos tener, que podemos hacer a los bancos, al sistema de pagos en general. Y por un lado estas innovaciones se relacionan con el soporte en el que está el pago, y por otro lado está en el tipo de moneda que yo hago el pago. Entonces, el soporte de los pagos puede ser físico. Soporte me refiero a cómo lo estoy haciendo. Un soporte físico es yo voy con mi billete, mi moneda, mi tarjeta de débito, crédito, y pago en algún lugar. Un soporte físico sería eso. Y una mejora en eso puede ser mejorar los POS, que son estas maquinitas que te reciben la tarjeta, etc. Y un soporte electrónico sería hacer el pago. Bueno, ahí las tarjetas en realidad están como bien mezcladas entre ambos. Saquemos la tarjeta para no discutir eso. Pero el soporte electrónico serían las transferencias electrónicas, también podría considerarse pago en tarjeta, etc. La mayor parte de las fintech que ingresan a los soportes de los pagos están obviamente en los pagos electrónicos. Y en segundo lugar, en el tipo de moneda, las fintechs se dieron cuenta que no era necesario que todos estuviésemos pagando con las monedas tradicionales, ¿cierto? Entonces, una gran innovación que se hizo ahí fue incluir las criptomonedas, no solamente en la creación de la criptomoneda, sino que plataformas que transan criptomonedas, administradores de fondos que crean estructuras o fondos mutuos de distintas criptomonedas, etc. Todo lo que relaciona en realidad a la criptomoneda. Y entonces en pagos electrónicos, acá imagínense que estoy abriendo como un árbol con muchas ramas. Teníamos hartas ramas con los bancos, el banco se dividía en dos, pagos y préstamos. Dentro de pagos tenía más ramas, acá una nueva rama. Pagos de soporte electrónico, puedo hablar de dos cosas distintas. Los pagos móviles, o sea, las transferencias digitales entre personas o empresas que se hacen a través de celulares, computadores, tablets, lo que quieran. En algunos lugares se hacen hasta con la cara, uno pone la cara en China y te escanea la cara y automáticamente te lo saca de tu cuenta. Todo eso se relaciona a los pagos móviles. Y también tenemos las billeteras digitales o wallets, que es un dispositivo electrónico o un servicio, un programa, lo que sea, que te permita almacenar dinero. Generalmente en Chile estamos acostumbrados a que los wallets sean bancarios, de empresas bancarias. Santander tiene su wallet, BCI tiene su wallet, etcétera, etcétera, pero también puede no estar asociado a un banco. Y esa es la gracia en realidad.
Como la gracia de que sea realmente inclusivo es que no esté asociado a un banco, porque el banco es el que te pone estas restricciones y es mucho más estricto en cómo se tiene que hacer el pago y en cómo tú tienes que demostrar cuánta plata tienes para abrirte la cuenta, bla, bla, bla. En Chile existen los wallets, pero asociados a bancos, en otros lugares es bastante más abierto. Entonces, ¿quiénes están haciendo esto? WeChat en China es probablemente el rey de los pagos electrónicos. Y que te ofrece este servicio de pagos electrónicos y de transferencias entre amigos, pagos fáciles en lugares, generalmente allá todo es con códigos QR. Entonces WeChat es una aplicación que yo abro, tengo mi wallet ahí, tengo toda la plata almacenada, escaneo un código QR y listo, se hace el pago automáticamente. O incluso yo voy a una tienda, me escanean la cara, mi cara está asociada a mi WeChat, me sacan automáticamente la plata que tengo en ese wallet y se hace el descuento. Esa es como ya la versión más avanzada. Pero otras empresas que se dedican a esto son PayPal, Apple Pay, que imagino que también lo han usado, y en Latinoamérica Mercado Pago es el rey de los pagos electrónicos. Y después tenemos las criptomonedas, que acá el profesor me dijo que ya, no sé si ya han hablado de esto o no, lo voy a pasar más rápido. Bueno, entonces las criptomonedas son monedas creadas y almacenadas digitalmente. Su gracia es que son descentralizadas, no las hace un banco central, sino que en teoría, si supiéramos cómo hacerlo y tuviéramos los medios, cualquiera podría minar una criptomoneda. Aparte están en esta red de blockchain en donde calculo cuánta plata tengo a partir de cuántas transacciones hice. Permite no duplicar los pagos, bla, bla, bla. Tiene una serie de características bastante buenas y por eso también son tan famosas. Me imagino que las conocen, la más conocida Bitcoin, también está la red de Ethereum, Dogecoin se hace famosa cada cierto rato, que es este perrito del meme. Pero voy a pasar rápido por ellas. Y volviendo a este arbolito en donde tenía el banco y los dos servicios principales que entrega, los pagos, ahí hablamos de las mejoras que se pueden hacer en los pagos, también tengo los préstamos. Los bancos en general facilitan el acceso al financiamiento. ¿Qué facilitan? Pero por ahí nomás en realidad. No sé si lo facilitan, pero sí son los únicos que lo entregan por ahora masivamente. Y dentro de cómo podemos mejorar el servicio de préstamos que hace un banco, nacieron tres cosas distintas. Crowdfunding, crowdlending y scoring de crédito. Donde crowdfunding y crowdlending son súper parecidas, son plataformas masivas de préstamo, donde plataforma me refiero que es una página donde yo me inscribo como alguien que necesita plata o alguien que quiere dar plata y la plataforma me hace el match. O sea, si yo me inscribo como alguien que tiene plata disponible y que quiere financiar algo y ganar plata a partir de eso, por supuesto, me meto a esta plataforma, me muestra un montón de proyectos distintos y yo digo, a este le creo o este me convence, voy, pincho y transfiero mi plata ahí. A eso me refiero con plataforma. Un lugar en donde se encuentran estas dos personas, quien necesita plata, quien puede pasar esa plata. ¿Cuál es la diferencia entre crowdfunding y crowdlending? Crowdlending es más parecido a un préstamo tradicional. Una persona o una empresa pide un crédito y se le devuelve con cierta tasa de interés. La persona pide plata, entre muchas personas le prestan ese monto de plata completo que quería, ojalá se alcance el completo, puede que no alcance el completo, y después esta persona que recibió la plata lo va a devolver con cierta tasa de interés. Fin. El crowdfunding es un poco distinto porque cómo se devuelve la plata puede ser distinto. Generalmente sugieren un retorno esperado que van a tener, pero no es como un préstamo, no es como un interés, no pueden asegurar el retorno que van a tener, porque la empresa perfectamente podría quebrar. Entonces, cuando una empresa se financia a través de crowdfunding, la forma en que devuelve el préstamo o la plata que recibió es distinta, puede ser estimando un retorno que va a tener, entonces el inversionista va y dice, esta empresa dice que va a tener un 10% anual en 2 años, espero que lo tenga y me lo devuelva, pero también pueden haber otras formas de devolver la plata. E incluso hay crowdfundings en donde la plata
no se devuelve y son donaciones. O hay maneras un poquito más creativas de devolverle la mano a quien a quien aportó el dinero. Hay muchas plataformas de películas, por ejemplo, o plataformas más artísticas en donde uno puede hacer donaciones, o, no sé, un grupo de música está levantando plata para hacer una gira y te devuelve la plata dándote una entrada para un próximo concierto que va a tener. Muchas películas hacen eso y ponen en los créditos todas las personas que lo financiaron. Hay distintas formas de hacerlo. Pero crowdfunding, lo importante es que crowdfunding no es un préstamo, no se promete una tasa de interés, sino que puede ser un poco más flexible. Crowdlending es como un préstamo, pero colectivo. Mucha gente me ayuda a recolectar el monto que yo necesito. ¿Cuál es la gracia de estas plataformas? Que a diferencia de un banco, estas plataformas no captan dinero. ¿Y a qué me refiero con captar dinero? Que los bancos captan dinero porque uno le pasa su plata y el banco ve cómo la administra. Eso es captar. Estas plataformas no captan dinero, sino que solamente son, como digo, una plataforma en donde la plata pasa. Y al hacer eso, la regulación es mucho menos pesada para ellos. Entonces no tienen que tener tanto capital reservado. Bueno, en Chile ni siquiera están regulados. Y al tener menos requisitos, son capaces de cobrar una menor comisión a estas personas que solamente están pasando por la plataforma. El banco, al hacer el servicio de captar plata y después repartirla en lo que quiera que sea, o sea, alguien quiere ahorrar con el banco, le pasa su plata, el banco dice, a esta persona le quiero dar un préstamo, captó, se quedó con la plata y tomó la decisión. El banco tiene un montón de requisitos legales que cumplir y esos requisitos son súper caros. Entonces esa es una de las razones por las que tiene que cobrarle comisión a ambas partes o tasa de interés al que le presta al que le da el préstamo, etc. Una plataforma de préstamos no tiene esos requisitos, por tanto puede permitirse ser bastante más barata. Y ejemplos de crowdfunding y crowdlending en el mundo, GoFundMe y Lending Club son los más típicos, como afuera, Estados Unidos. Y en Chile tenemos a Cumplo, que no sé si los conocen, me imagino que a Cumplo lo han escuchado por ahí. Se pueden meter, uno puede invertir en empresas, podría pedir, no sé si Cumplo te permite pedir financiamiento como persona natural, entiendo que es más para empresas, pero ahí lo pueden investigar. Finalmente, el scoring de crédito dentro de este mundo de los préstamos, lo que hace es rankear la calidad crediticia de una persona. ¿Y cuál era el problema original que ellos están solucionando? Cuando alguien va a pedirle plata a un banco, el banco tiene que tratar de estimar de la mejor forma posible cuál es el riesgo de esta persona, cuál es el riesgo que la persona no me pague. ¿Y cómo hacen ese ranking de cuál es la probabilidad de que esta persona me pague o no? Es súper difícil. Y generalmente terminan preguntando cosas como que no necesariamente reflejan la capacidad de pago de la persona. O sea, género, sí o sí. Por ser mujer probablemente te van a asumir que eres peor pagador, aunque la estadística dice que no es así. ¿Qué carrera estudiaste? ¿Qué edad tienes? Si tienes una pareja o hijos o alguna carga financiera como importante, otros créditos que has pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bien sesgado en realidad la forma en que el banco decide cuán riesgoso eres. Súper, súper, súper sesgado en realidad. Y acá nacieron los scoring de crédito que decidieron mejorar este proceso de decidir cuán riesgosa es una persona. Entonces, lo que hace el scoring, tengo algo en el chat, lo que hace el scoring es pedirle información a la persona, hacer un ranking real o darle realmente como un puntaje a la persona, y después esa persona, después de que le hicieran este scoring, va a un banco y dice, oye, yo soy súper buen pagador y te lo puedo demostrar. Tengo cierto scoring. Eso podría pasar en la teoría. Lo que en la práctica pasa es que los scoring de crédito son contratados por bancos
y el banco hace toda esta evaluación de crédito a través del scoring. Y en realidad con esto todos salen ganando, porque los mejores pagadores obtienen mejores tasas de interés y los bancos también tienen un modelo mucho mejor ajustado, porque pueden darle plata a la gente que efectivamente les va a pagar y pueden cobrarle mayor interés a la gente que es peor pagadora. Y peor pagadora me refiero a, tiene créditos que no ha pagado, etcétera. Estoy tratando de abrir el chat, pero... Perdón, no me- perdón, soy yo comentando cosas, lo siento. Ah, ya. Tranqui, comentamos. Eso. Entonces el scoring de crédito lo que hace es facilita este match entre inversionistas o bancos, como estaba dando en el ejemplo, y quienes efectivamente necesitan el financiamiento. En Chile el más famoso, probablemente uno de los únicos, es Destácame. Credit Karma es como el típico en el extranjero. Después tenemos el mundo de los valores. Y dentro del mundo de los valores, parte importante de la transacción de los valores es dónde los puedo transar. Entonces, surgieron, es bien particular cómo se transan los valores dependiendo del país. Entonces, hay países en donde cualquiera puede ir a una bolsa a transar. En Chile no es así. En Chile tengo que ser un corredor de bolsa para poder transar en la bolsa. Y ser corredor de bolsa no es fácil porque tengo que comprar acciones de la bolsa. Entonces es caro en general. Han tratado de cambiar eso, pero no han podido. Porque obviamente los corredores que ya están dicen, oye, yo ya pagué por esto, no dejéis que ahora cualquiera entre. Entonces surgió esta innovación de las plataformas de transacción, que son aplicaciones para comprar y vender valores, acciones, fondos mutuos, lo que sea, fácilmente. Son más baratas porque no tienes que pagar por este intermediario, que al final es lo que trata de hacer la fintech en general, como ahorrarse el intermediario. Con las plataformas de transacción me ahorro al banco, porque el banco lo único que hace es decir, tú puedes ahorrar, tomo tu plata, tú necesitas plata, paso tu plata. El intermediario se queda con una comisión. Con las plataformas de transacción es lo mismo. El corredor dice, tú quieres comprar cierto activo, tú lo quieres vender, perfecto, pasen a través mío y yo les cobro comisión a ambos. La plataforma de transacción se ahorra eso y tú puedes directamente ir y comprar lo que es el valor que tú quieras. ¿Qué es lo malo de eso? Es que para hacerlo bien, si uno efectivamente quiere comprar hartos tipos de valores, hay que gastar harto tiempo investigando, porque no es fácil entender la industria en la que uno se está moviendo. Ejemplo, yo podría estar en una plataforma de transacción comprando y vendiendo oro, y puedo estar bastante como aceitada en cómo se mueve el oro, qué noticias afectan al oro, y tratar de estimar cómo va a ir el oro a futuro para saber cuándo comprar y vender. Esa es toda la gracia para hacer plata, ¿cierto? Comprar cuando está barato, vender cuando está caro, listo, hice plata. Pero imagínense tratar de hacer ese proceso para muchas empresas distintas. O sea, comprar acciones de Zoom, que se hicieron bien famosas en la pandemia. Tengo que estar atento a la industria tecnológica, ¿cierto? ¿Quiénes son los competidores de Zoom? Ni idea. Google Meet, no sé, pero tendría que estar investigando harto para saber, para tratar de estimar cómo le va a ir a la acción de Zoom en general, ver su estado financiero, un montón de cosas, es un montón de pega. Entonces imagínense, tengo una plataforma de transacciones donde tengo a la vez oro que tengo que estar mirando, monedas que tengo que estar mirando cómo le va a cada país de las monedas que yo tengo, Zoom que tengo que estar mirando su industria o cómo le ha ido a ella misma en comparación con el pasado, es bien caótico. Entonces acá, un poco como opinión personal, creo que lo que falla mucho en las plataformas de transacción es la educación financiera que debiese ir con ellas. Porque nadie le dice a la gente, nadie le dice a los cabros como usted, que no es llegar y comprar y vender cosas y esperar por suerte que le pueda chuntar a una y hacer plata. O sea, la suerte existe, lo pueden tratar de hacer. Pero no es como funciona una empresa de inversiones. Por algo en una empresa de inversiones hay un montón de personas analizando solamente una industria y tienen equipos gigantes analizando cada uno distintas industrias. Entonces, son bacanas las plataformas de transacción. Cualquiera puede invertir en eToro, en Robinhood, otras. En Latinoamérica no hay menos conocidas.
pero no es tan, a mi juicio no es tan fácil como parece. No es solamente comprar y vender cosas y volverse loco, sino que hay que investigar. Las plataformas de transacción te quitan eso. En este caso, el intermediario, que sería el corredor o quien te administra la plata, efectivamente tiene un equipo detrás investigando cada una de las industrias o las empresas que yo les decía. Cuando uno lo hace directo, es bajo su propia responsabilidad. Entonces acá tenemos las dos más famosas. Robinhood se hizo muy famosa con GameStop. No sé si supieron del caso. Si no lo supieron, en Fintual tenemos un live que lo explica, el YouTube, lo pueden ver. Y Toro también es muy parecida. Creo que Robinhood es solo para... Creo que es solo para gente de Estados Unidos, no estoy segura. Y Toro cualquiera lo puede tener, yo lo tengo en el celular. Ahí pueden jugar y ser lo más financieramente responsables posible. Y después tenemos los robo-advisor dentro de este mundo de valores. ¿Qué hace un robo-advisor? Es básicamente un asesor robot. Un robotito o un programa que automatiza el proceso de recomendación de inversiones. Entonces uno, en vez de estar esperando a un ejecutivo de cuentas o cualquier persona que te pueda estar diciendo dónde te conviene meter tu plata, está totalmente automatizado, es un programa el que te lo sugiere y que a la vez va creando y optimizando carteras continuamente. Eso permite que tenga mucho menores comisiones y dentro de esos robo-advisor está Fintual. Entonces, ¿qué gran diferencia tiene un robo-advisor en comparación con otras empresas del servicio financiero? Que en Chile son AGFs, Administradoras Generales de Fondos, y acá lo puedo contar como un poco desde adentro. Fintual, la mitad de sus empleados son desarrolladores, son ingenieros civiles en computación que están todo el día programando, mejorando el código para mejorar el servicio que entregamos, para etcétera, 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 para armar este robotito que te hace las asesorías. Y si es que alguien quiere, no sé, make a guess, adivinen cuántas personas dedicadas a inversión están en Fintual. Pensando que somos 80. ¿Alguien se le ocurre cuántas personas están en el equipo de inversiones? Acá no veo ahí está el chat, ahí está el chat, ahí está el chat. ¿Alguien se le ocurre? No, menos. Menos. Lo estoy contando en mi cabeza, pero son 4. De 80, en una administradora de fondos, son 4 gallos, pues son puros hombres solo en ese equipo. Fintual es como bien mitad y mitad mujeres-hombres, pero en ese equipo son 4 gallos todo el día mirando las inversiones, mirando cómo se mueve el mercado. Pero es una locura. En una administradora de fondos, que lo único a lo que nos dedicamos es administrar plata, son solo 4 personas mirando el mercado. Es muy raro el cambio de paradigma que tienen. Pero bueno, eso es lo que hace un robo-advisor. Asesorarte, hacer un programa que te asesora en vez de asesorarte a ti mismo. O sea, en vez de que sea una persona la que te asesora. Y eso permite un montón de cosas. Reduce sesgos, todos los millones de sesgos que podríamos pensar ahí. Reduce en general emocionalidades. Cuando bueno, que también es un sesgo en realidad. Pero nos pasa mucho, por ejemplo, cuando el mercado está mal, que la gente nos escribe en el chat o en Instagram, donde sea, como, oye, quiero sacar toda mi plata, se está cayendo, ¿qué voy a hacer? No sé. Y si fuera un ejecutivo persona, probablemente le diría como, mira, podéis moverte a oro, cualquier cosa que sea más como estable, etc. Pero acá la gracia es que nosotros podemos tomar decisiones mucho menos emocionales a partir de lo que efectivamente el código está diciendo que deberíamos rebalancear los portafolios, etc. Y eso hace que a futuro la gente estadísticamente tenga mejor retorno. Porque hacemos administración pasiva, no estamos todo el día moviéndonos respecto a los índices, sino que tomamos una decisión de seguir el índice que sea, tenemos varios portafolios, pero sin ir moviéndonos en base al miedo, básicamente, a que algo cayó y creemos que va a seguir cayendo a futuro. En promedio, estadísticamente, esa estrategia, que es la que generalmente tienen todos los robo-advisors, estrategia pasiva, tiene un mucho mejor retorno para
todos nuestros clientes al final. Sí, la gracia es que nuestros clientes tengan mejor retorno o más plata. Ahí al final me pueden hacer todas las preguntas de Fintual que quieran. Esto lo enfoqué más en FinTech, pero feliz de hablar de Fintual también. Y finalmente tenemos el mundo de los seguros. No sé qué dice. Ahí sí. Entonces, dentro de los seguros tenemos distintas formas de mejora que todas las englobamos en lo que llamamos InsurTech. ¿Qué son InsurTech? Son mejoras generales al modelo de negocio de los seguros, que pueden ser en 1.000.000 de cosas. InsurTech tiene desde empresas que se dedican a automatizar cómo quedaron los autos después de un choque, hasta empresas que se dedican a automatizar la parte más actuarial de los seguros, como el cálculo de la prima y de las probabilidades y de cuánta plata deberíamos estar guardando o invirtiendo de acuerdo a los siniestros esperados, etcétera, etcétera, etcétera. El rango de InsurTech es enorme, pero en general todos apuntan a lo mismo: a ser más rápidos y transparentes en el servicio, a tener un servicio más personalizado, usar mejor los datos de los clientes que tienen las empresas de seguro y crear nuevos productos, generalmente productos más apropiados según el perfil de cada cliente. De hecho, en Chile existe la Asociación de InsurTech. Si se meten a buscar la cantidad de empresas que tienen asociadas, de verdad la gama es enorme, enorme, enorme. Y acá tenemos varias: Bright, Oscar, Gusto. Gusto es la más latinoamericana de todas. Oscar está fuera, Bright está fuera. No son tan conocidas porque no es tan popular, o sea, no va a salir en el diario financiero. Es mucho más popular hablar de una administradora de fondos o de criptomonedas que salen todos los días en el diario que una InsurTech, pero en realidad el mercado de InsurTech es súper, súper profundo, en Chile también. Y finalmente tenemos las RegTech. ¿Qué hacen las RegTech? Mejoran los parámetros de cumplimiento de la regulación. O sea, ¿qué es lo que hacen en general? Van monitoreando la regulación, que en Chile no cambia tanto, en otros lados sí va cambiando mucho más fácil, y ayudan a las empresas a cumplir con esa regulación. O sea, dicen, oye, ojo, que ahora las FinTech les piden que tengan registros de tal formato de todos sus clientes, y antes era este. La RegTech va y mejora ese proceso, lo hace de nuevo, se adapta a lo que la regulación les va a pedir. Otra cosa que puede hacer una RegTech es efectivamente enviar la información que la empresa tiene que enviar al regulador, enviarla regularmente de la manera más tecnológica posible. Entonces acá el cliente de una RegTech puede ser en realidad cualquier tipo de empresa. A diferencia de las FinTech anteriores, las RegTech son un negocio B2B, atienden el cliente de una RegTech es otra empresa, no es un cliente, no es una persona, no es un consumidor, eso quiero decir, no es un consumidor. Y bueno, tienen distintas formas de atenderlo: mandarle la información a la empresa, reducir los costos, hacen básicamente asesoría en regulación. Eso es lo que hacen. Y tienen distintos tipos, o sea, y existen distintas RegTech conocidas. Afuera está Chain Analysis, Compliant, Advantage. En Chile hay un par, pero son bastante sencillas y no han hecho tanto ruido en general. Pero es una industria que está surgiendo. Yo diría que en importancia, generalmente las FinTech, las InsurTech y las RegTech se desasocian a las FinTech, y hablamos de FinTech, InsurTech y RegTech. Probablemente el 70% de todas estas empresas están en las FinTech, un 20% están en InsurTech y 10% en RegTech. Son lejos las más chiquititas, pero sin duda están avanzando, y con los cambios que han habido en regulación en el último tiempo en Chile y otros lados, está siendo cada vez más importante. Y eso sería mi presentación. No sé si tienen dudas, comentarios de la presentación o de Fintual, de lo que quieran. Gracias, profesora. Este es su momento de hablar. Los que tenían dudas, ojalá recordemos cómo partimos el semestre también, que quizás tenían algunos ahorros, querían saber cómo invertir.
También no solamente que tenemos a Diana, que ha dominado las finanzas de Santiago, en Hacienda, en el Banco Central, etcétera, y ahora domina el mundo de FinTech. En Fintual creo que si tienen alguna duda así como práctica de cómo invertir, cómo ir a los fondos, cómo hacerse una cuenta, justamente este es el momento de hablar, no solo porque la tenemos aquí, porque el último día del semestre también, así que si no, es ahora o nunca. Así que es su momento de hacer preguntas. ¿Alguien por ahí? Fue demasiado clara la presentación, parece. Hablé demasiado, quedaron mareados. Bueno, igual les puedo contar desde cero si es que nadie se atreve a preguntar. Si la duda era cómo hacerse una cuenta, es bastante fácil. Fintual.cl, ahí está escrito, fintual.cl, ustedes entran y se hacen una cuenta. La regulación nos exige que pedirles un montón de información. Les vamos a pedir todos sus datos y una foto de su carnet, así que no se asusten. Hay gente que se asusta cuando les pedimos el carnet, que es como, no, mis datos, ¿qué van a hacer? Nada, se los vamos a mandar a la CMF porque la CMF nos pide y fin, no los vamos a usar para nada más. Pero ahí se pueden hacer una cuenta, el proceso total dura 10 minutos, menos, sí, probablemente para ustedes dura bastante menos, el promedio son 10 minutos, pero estamos considerando gente que realmente le cuesta la tecnología. Y pueden, se hacen la cuenta, ingresan los datos, nosotros los vamos a autorizar cuando ya esté todo, cuando esté todo chequeado. Obviamente el chequeo de su identidad que tenemos que hacer también es automático, pero hay casos en donde nos mandan mal el carnet o la foto no se nota, que ahí lo entramos a ver manualmente. Ahí se puede demorar un poco más. Pero si lo hacen bien de una, de verdad son 5 o 10 minutos y listo. Se meten a la página y pueden ir haciendo distintos objetivos. Como una medida de finanzas personales sanas es tener los ahorros o las inversiones separados en bolsita. Eso ha demostrado ser súper efectivo en general. ¿Por qué? Porque es distinto si es que yo estoy ahorrando, en general tengo una bolsa gigante de plata y sé que de esa bolsa una parte la voy a gastar en irme de vacaciones, otra estoy ahorrando para el pie de una casa, otra me quiero comprar un auto. Es súper difícil visualizarlo. Es un montón de plata nomás. Entonces lo que hacemos en Fintual es separarlo en bolsitas. Ustedes se meten, pueden hacer un objetivo, vacaciones del próximo año. Perfecto, vacaciones del próximo año. Hacen otro objetivo, ahorrando para el pie. Ahorrando para el pie, quiero un auto. Da lo mismo, pueden hacer todos los objetivos que quieran. Y cada vez que creen ustedes el objetivo, nosotros les vamos a hacer unas preguntas para hacerles la recomendación. O sea, ustedes crean el objetivo, nosotros les vamos a preguntar a qué plazo lo quieren, cuán arriesgados son ustedes, cuánto conocimiento financiero tienen en general, y les vamos a ir haciendo unas preguntas. No directamente vamos a confiar que ustedes creen saber mucho de finanzas, sino que les vamos a hacer un par de preguntas para cachar. Y les vamos a asignar un perfil de riesgo, y luego le vamos a asignar un perfil de riesgo al objetivo. O sea, ustedes van a tener un perfil de riesgo general, pero aparte cada objetivo puede tener un riesgo distinto. Entonces, por ejemplo, si el objetivo vacaciones para el próximo año puede ser de acá a 9 meses, lo vamos a asignar un objetivo de corto plazo, que es menos riesgoso, bla, 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 y tiene otro tipo de instrumentos dentro. El objetivo pie para la casa puede ser de acá a 5 años, entonces va a ser mucho más riesgoso lo que les vamos a sugerir, etc. Cada bolsita de plata tiene su propio riesgo asignado y ustedes lo pueden cambiar. Nosotros solamente lo sugerimos. Obviamente les recomendamos que se mantengan en el riesgo que nosotros sugerimos, pero si no les gusta lo pueden cambiar sin problema. ¿Cuánto están rentando? La diferencia con una empresa no tecnológica es bien tricky porque uno puede acceder a distintos fondos dependiendo de la plata que maneje en general y también a las comisiones que te cobran afuera. Entonces, compararnos con, bueno, ya pasamos a la Reinvial, pero Banchile, por ejemplo. Los montos son muy distintos. Entonces, igual les vamos ganando a la mayoría. Hay un post que les voy a buscar por mientras que se llama en el Fintualist, que se llama rentabilidad, que lo voy a buscar por mientras, en donde tenemos un gráfico comparándonos con los fondos de pensiones y con un montón de otras empresas que administran fondos.
Sé que a varias le vamos ganando, pero no te podría decir así como de guata a cuáles son, porque te estaría mintiendo. Les voy a buscar el post y se los voy a poner acá en el chat. Acá está. Ah, y aparte, no sé si alguno acá programa. Si es que programan o tienen algún conocimiento como muy básico de programar o incluso de Excel. Tenemos unas tablas de Excel donde lo pueden calcular. Ustedes se pueden conectar a la API de Fintual e ir calculando cuáles son los retornos de sus objetivos o de los objetivos en general, de los 4 fondos que ofrecemos. Entonces, tenemos una función en Excel que se llama Fintual Finance, que es como Google Finance, pero para nosotros, con nuestros fondos y nuestras composiciones, y pueden ir calculando y comparando ustedes mismos como la rentabilidad de nosotros versus lo que quieran. Con Google Finance nos pueden comparar con lo que quieran en realidad. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No pueden elegir ustedes qué ETF quieren invertir. Nosotros ofrecemos 4 fondos distintos y combinaciones de ellos. Pero dependiendo de lo que les sugerimos a ustedes o lo que ustedes quieran cambiar en realidad, pueden cambiarse entre estos 4. El fondo está prearmado. Así que no lo hacemos como racional. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo tengo un comentario, no una pregunta. Dale. Nada, te quería agradecer por venir porque fue súper clarito y en verdad yo no conocía este concepto, así que fue súper útil y encontré que fue súper claro para entenderlo nosotros que no sabemos tanto al respecto. Así que agradecerte nomás. Muchas gracias a ti por el comentario, se agradece. Consultas finales, chat finales, no sé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Algo? Muchas gracias. Yo llevo ya, bueno, el profesor lleva mucho más haciendo clases online, yo llevo solo 1 o 2 semestres y de verdad es súper fome, ¿eh? Así que se agradece cuando intervienen, aunque sea para decir que estuvo buena la presentación, se lo agradezco de corazón, porque si no es como un monólogo interminable. Sí, suele pasar. Sí. ¿No hay más preguntas? ¿Qué regulación futura espera? Chan, chan, chan. Bacán. Yo trabajé en Ministerio de Hacienda haciendo el proyecto de ley de FinTech, así que súper buena pregunta, te la puedo contestar. Dentro de acá a un mes se va a ingresar un proyecto de ley al Congreso sobre regulación para las FinTech. Ese proyecto es cero secreto su contenido, de hecho la CMF, que es el regulador de bancos, valores y seguros, hizo un white paper. Ellos nos propusieron el proyecto de ley en realidad, lo publicaron, lo abrieron para comentarios, lo comentaron con el mercado privado, etcétera, etcétera, y sobre ese el Ministerio de Hacienda fue haciendo varios arreglos. No es completamente público lo que va a salir a futuro, ya se saben algunas cosas, va a facilitar el financiamiento para las pymes, va a ser más fácil el proceso para emitir bonos con esta figura de los mini bonds, que yo voy y me emito un bono chiquitito con menor carga regulatoria, etc. Pero al menos que esperamos para el mundo como de Fintual, de las AGF, es súper, súper poco el cambio. En general lo que hace el proyecto de ley es bajar los requisitos regulatorios para que las empresas ingresen al mercado. Entonces, actualmente a las empresas tú les pides que tengan un patrimonio súper alto, garantía súper alta y requisitos como tener una oficina física, que es como el más ridiculizable de todos. Es muy difícil que una fintech abra al público una oficina, no pasa. Entonces, todas esas cosas se van a sacar y el espíritu de la ley al final es que da lo mismo si eres fintech o eres tradicional. O sea, si aplicas tecnología o no en tu proceso, la idea es que la regulación sea la misma. Y eso no pasa hoy en día. Hoy en día es mucho más, o sea, es imposible que una fintech entre al mercado porque no existe esa figura. Y
los requisitos que le ingresan son demasiado difíciles de cumplir dado el negocio en el que están. Entonces, ¿qué se espera para futuro en regulación? Un proyecto en donde efectivamente sea mucho más fácil entrar como fintech. Probablemente no se regulen las criptomonedas, que era como lo más polémico del proyecto, pero ahí me imagino que está en discusión. Yo ya me descolgué de esa discusión en realidad. Pero poco le va a afectar a Fintual, nada. De hecho, nosotros estamos regulados ya. Fuimos la primera fintech en estar regulada antes que Racional, Focus, etcétera, que no se están regulados. Yo sé que nosotros somos los primeros regulados, así que para nosotros nada, para el mercado yo creo que va a ser súper bueno, va a emparejar la cancha para todos. Y el fondo más riesgoso, ¿qué tipo de activos tiene en su mayoría? Son activos extranjeros, todos valorizados en dólares, ETF de renta variable, así muy en general, gran parte en Estados Unidos, pero tenemos algunos en China y otros países, y nosotros no tenemos nada de criptomonedas en Fintual. De hecho, ahí es bien extraña la figura, porque la regulación no acepta criptomonedas como pago, y es como flexible como instrumento de inversión. Es Es como como la misma de Estados Unidos. claro. Entonces, nosotros no tenemos fondos que permitan tener criptomonedas porque nosotros interpretamos que no se podía legalmente. Hay empresas que sí aceptan que se puede legalmente, hay empresas que lo usan como solo plataforma de pago, o sea, la criptomoneda como pago, no como activo de inversión, pero nosotras no lo usamos nada. Si lo tuviéramos, lo tendríamos en el más riesgoso, pero no por ahora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A mí me surgió una pregunta. Dale. Que yo tengo una cuenta en Fintual y tengo una inversión que es a largo plazo y la tengo pensada como para por lo menos 30 años más. Preguntaba si tiene más sentido eso o abrir una cuenta PB también en Fintual. Súper buena pregunta. Depende exclusivamente de si lo vaya a usar hasta la jubilación o no. ¿Tú esperas usarlo cuando te jubiles o antes? Yo creo que idealmente sería como para la jubilación, más que nada. Si es para jubilación, sí o sí APB porque tenéis ventaja. El APB te regala hasta un 15% de lo que estáis ahorrando con un tope. El APB te reduce impuestos como en el general de los impuestos que pagáis cuando tenéis un sueldo. Entonces, ambos sí o sí son ventajosos frente a cualquier otro tipo de inversión de arriesgar, pero ambos beneficios se te sacan o los tienes que devolver en realidad si es que sacas tu plata antes de jubilar. Entonces el APB de verdad es solo para cuando vas a jubilar porque si no, no tiene ni una ventaja frente al otro. De hecho, cuando retires la plata probablemente vaya a tener que pagar, como no es bueno. Pero si es para jubilación, investiga bien cuál de los dos te conviene. En Fintual también tenemos un artículo en el Fintualist, un link parecido al que les mandé. Este es como un newsletter que pueden leer. Y ahí tenemos una planilla para que puedan calcular si les conviene APBA o APBB. Y eso. Pero esa sería mi recomendación. Solo si es para jubilación, APB. Pero, mi recomendación es que el A todavía les debe sumar mucho. Cuando uno pasa de la escala tributaria en el global complementario por encima del 15%, te conviene moverte al otro. Entonces, para estar en esos rangos deberían ganar como unos 40 millones de pesos al año para que les convenga moverse hacia el lado B, por si acaso. Pero en los dos ganan algo. En un caso lo cargan como gasto y en el otro caso el gobierno te pone la plata directamente en la cuenta. Claro. ¿Hay más dudas? Creo que no. Yo tampoco veo más. Muchas gracias entonces. Gracias Diana, te bajaste. Ha De sido nada, todo gracias por a este ti. semestre curso entonces.
Esto es una despedida completa. Así es. No, Que gracias a estén súper todos. bien. Gracias, Diana. Chao. Chao, Constanza. Es que me surgió una duda del caso. ¿Se la puedo hacer? Ya, lo que pasa es que de lo que estábamos hablando, que algunos, por ejemplo, el anexo 3 está en anual y el resto está mensual, Ujú. hay una pregunta que me piden pasar los betas de mensual a anual. Entonces, mi pregunta es, si lo calculo literal multiplicando por 12, porque si es que lo hago con los promedios, como que estaría abarcando los 4 años. A ver, si, de nuevo, si tú estás, son 5 años, ¿no? 4, de 2000 a 2004. 5. 2000, 2001, 2003, 2004. Ah, bueno, 5. Entonces estaría abarcando como los 5 años si es que lo hago con el promedio. Sí, ¿ya? Entonces, mi Alter- pregunta es si simplemente lo que saqué inicialmente mensual, lo Ajá. multiplico, Te perdí al final, lo mult y ahí quedé. como por ejemplo, lo hice con la varianza y covarianza. ¿Ya? Multiplico las covarianzas por 12, la mensual. No, pues porque una ya está medida, las dos están en términos mensuales, ¿o no? Sí, Tú pues, estás pensando para calcular el beta. ya tengo los betas, quiero pasarlo a anual. No, pues el beta no tiene tiempo. El beta es el beta. Pero Porque es cuando tú agarraste la varianza, cuando tú le diste, perdón, es como un problema más estadístico. Cuando tú le diste la frecuencia a los datos, que es mensuales en el caso, eso ya te calculó el beta. sí, Lo que yo tendría que hacer es cambiar la frecuencia de los datos, pero no es que si te da un beta, por ejemplo, de 0,5, hay un beta anual, no existe eso, el beta es atemporal. lo que No pasa es que ya lo saqué mensual y después me dice como si es que cambia, si es que lo hago anual. Y yo puse que no, porque finalmente es el mismo. no, pues que ahora lo que te dice es, ¿qué pasa si tú agarraras 5 datos? Por ejemplo, partía en 100 y valía 105 al final del primer año, ya tengo rentabilidad del año 5. Es como que en vez de ocupar 60 datos, que es lo que tienes, ocuparas solamente 5 datos. Ah, los de solamente un año. Tal cual. ¿Y Eso qué es. año elijo para hacerlo? No, por los 5 años, pues como que tú dijeras, oye, el 2002 rentó 4%, el 2001 rentó tanto, el Ah, o 2000... sea, hago anual, cada uno. Eso, ¿cómo calcularlo como el precio al final del primer año, del año cero dividido el año cero? Pues ahí te va a dar la rentabilidad. Ah, ya, perfecto. Ya, muchas gracias, profesor. No hay de qué, que estén súper bien, buen fin de semana. Profe, antes de que se vaya, también me surgió una pregunta súper cortita. Lo que pasa es que en las 2E, cuando nos empiezan a preguntar que comparemos con la tasa libre de riesgo, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos para sacar los betas normales fue correr regresiones, eligiendo nosotros el, el RM de mercado, con el que más convenía para cada hedge fund. Entonces, en el E tenemos que correr la regresión como con los excesos que se produjo, o sea, el RM menos el RF. Tal cual. Ya, y ahí esa es como la diferencia de beta y ahí los comparamos entonces. Pero ese es para la 2E, ¿no es cierto? Sí, para las 2E. Claro, o sea, es como, lo que trata de probar esto es que si ustedes corren contra el retorno del índice, el mercado, digamos, o contra el retorno del índice menos la tasa libre de riesgo, sí cambiaría eso. Digo, porque Ya, en teoría la tasa libre de riesgo es libre de riesgo, entonces no se debería claro. mover, pues, pero no es así en la realidad. Entonces puede ser que si ustedes lo hacen contra el diferencial o contra el índice, les dé un cálculo distinto. Pues eso es lo que tratan de probar en esa pregunta. Pero ahí le restamos la tasa libre de riesgo al índice o se la restamos a la rentabilidad del hedge fund. No, pues al índice. Pues, Ya, al que índice. una columna les va a dar el premio mensual y en el otro Ujú. les da el retorno del índice mensual. Entonces, córranlo como contra esas dos columnas. Ya, perfecto. Eso, profe, muchas gracias. Listo. Que estén bien. Chau, chau.